Yo recién hoy me conecto, profe, así que no tengo idea. Aparte no pude conectar, no pude instalar el Eclipse en la network del gobierno, así que ahora estoy un poco perdido, así que bueno, estoy retomando de a poco, leyendo de a poco. Gracias. Bien, Ricardo. A ver, ¿alguien más? Sebastián, Jerónimo. Buenas tardes, profe. Sí pude terminarlo completito, los 15 actividades del trabajo 1. Ah, buenísimo. De 10. Hernán Ramos. A ver, ¿quién más está ahí? Cecilia Campos. Hola, buenas tardes. Sí, yo le escribí el mail, que lo tengo que bajar. Estoy tratando de hacer eso de exportarlo para poder enviárselo. Recién hoy me puedo sentar en la compu a hacerlo. Ahora, mientras tenemos la clase, se lo envío. Yo sí lo finalicé. Bien. Gracias. A ver, ¿qué más? Iliana y Messi. Martín Hidalgo. Una consulta, Hola, profe. profe. ¿Cómo hacemos para mandarle el práctico? Ahí les muestro de vuelta. Por favor. Gracias. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro Eclipse. Una vez que estamos en el Eclipse, lo que vamos a hacer es exportar el proyecto. ¿Sí? Entonces, de esta manera ustedes pueden llevar su proyecto a otra computadora, o bien pasárselo a un compañero, o en este caso me lo pasan a mí para que yo se los corrija. Consulta, porque lo estoy por hacer ahora. ¿Tengo que exportar todo el proyecto o puedo exportar solamente las clases? Al exportar, sí, exporta todo el proyecto directamente. Ah, bueno, listo. Por ejemplo, yo tengo este proyecto, ¿sí? Imaginemos que este sea mi proyecto y acá tengo yo los paquetes en los cuales fui ordenando cada una de las clases. Lo que tengo que hacer acá es, si yo tengo más de un proyecto, ¿ven? Yo lo que hago es seleccionar el proyecto con el cual yo voy a utilizar. Voy a ver acá si es que tengo alguna manera para... Si puedo aumentar el tamaño de la letra esta. No.
Ahí se ve un poquito más grande la letra, ¿o no? Sí, sí, bastante más grande. Bien. Perfecto. Si yo tengo muchos proyectos, ¿sí? Lo que voy a hacer es seleccionar el proyecto que yo quiero exportar, ¿sí? Entonces voy a seleccionarlo, voy a hacer clic derecho y luego voy a ir a la opción que dice exportar. Esta que está acá, export. Entonces cuando voy a exportar me van a salir una selección de formas en las que yo puedo exportar. Y de aquí vamos a elegir general, elegir archivo un archivo comprimido, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar eso, le vamos a poner siguiente, ya nos queda tildado el proyecto que nosotros queremos exportar, y luego lo que vamos a decirle aquí es decir a dónde quiero guardar ese archivo, o sea, lo que yo voy a exportar, a dónde lo quiero guardar. Entonces voy a poner buscar, y luego selecciono la carpeta en donde yo quiero guardar. Por ejemplo, en descargas, en escritorio o en el disco C. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, acá en el disco C. O sea, vengo acá, vengo al disco C y luego voy a crearme una carpeta que diga, acá vamos a poner proyectos exportados Java. ¿Sí? Le ponemos un nombre. Le hacemos doble clic para abrir la carpeta y ahí adentro de esta carpeta, una vez que yo ya me sitúe adentro de la carpeta, le voy a poner el nombre. Entonces acá voy a poner, por ejemplo, no sé, mi nombre. Y acá le vamos a poner comisión tarde 6, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a poner guardar. Y le voy a decir que ya está ubicado donde lo voy a guardar, con cuál es el formato, y le vamos a poner finalizar. Y ya está. Con eso he exportado todo este proyecto en un archivo. Ahora lo que vamos a hacer es ir a buscar ese archivo. Entonces, habíamos dicho que lo guardamos en el disco C. Entonces voy al equipo, voy a donde dice disco C, y voy a donde dice proyectos exportados, que es la carpeta que hemos creado, y este es nuestro archivo, ¿sí? Es un archivo que está comprimido. Entonces a este archivo, ustedes lo que tienen que hacer ahora es ir al mail y adjuntarlo. ¿Se entiende? Entonces van a su mail, por ejemplo, van a ir a su correo, ¿dónde tengo yo mi correo? Por acá. Vamos al Gmail, vamos a poner redactar un nuevo correo, y a donde dice adjuntar, voy a ir a la carpeta en donde yo tenga ese archivo. ¿Sí? Lo busco, imaginemos, no sé que sea este, lo busco, le pongo a abrir, se va a adjuntar el archivo y acá ponen el asunto, lo que ustedes quieran, y lo envían y ya está. ¿Comprendido? Sí, profe. Nada más que cuál es la... Bien, bueno. Entonces recuerden, tenemos la página principal de 1000 programadores, tenemos el aula virtual en nuestro Moodle y luego tenemos nuestros canales en Telegram, Discord y YouTube. En YouTube pueden ver las clases de o sea, todas las clases que fuimos dando. En esta parte, como les había dicho la última vez, si vamos a nuestro curso Java, tenemos los enlaces para las clases y tenemos este enlace, ¿sí? Esto que está acá, que son los enlaces para las consultas.
¿sí? Entonces, ustedes disponen de todos estos horarios para hacer clases de consulta. Entonces, además de que nosotros estamos dictando clases los martes y jueves, ustedes tienen la posibilidad de los días lunes y miércoles, sábados, ¿sí? De lunes también hasta martes, jueves, viernes, en diferentes horarios para contactarse con un profesor y de ahí sacarse todas las dudas que puedan tener. ¿Sí? Entonces, para este horario, por ejemplo, los lunes y miércoles, de 14 a las 18 o de 16 a 18, se encuentra este profesor y ustedes por medio de este link, en ese horario pueden entrar y pueden hacer las consultas que les haga falta. ¿Sí? Lo mismo los días sábado o los días en la noche. O sea, tienen muchas posibilidades, chicos, para poder aprovechar todos los contenidos del curso, ¿sí? Así que no se pierdan eso y bueno, traten de aprovecharlo a full. Y bueno, y a mí también, saben que me pueden enviar correo, me pueden enviar mensajes y bueno, yo les voy ayudando en lo que se pueda. Bien, clase 2. Terminemos de ver los contenidos de aquí, así ya pasamos a los siguientes temas. Entonces hagamos un breve repaso de todos los contenidos que ya fuimos viendo, ¿sí? La primera parte que nos decía cómo era una estructura básica de un programa en Java. Entonces todo nuestro programa siempre debe tener esta estructura. Tenemos también los componentes dentro de mi programa, que son los comentarios, definiciones de un método y sentencias. Las sentencias son cada una de las líneas que se van a ejecutar en nuestro programa. Si quiero que una sentencia no forme parte de mi línea de código, lo que debo hacer es ponerlo como comentario. Entonces, tengo diferentes tipos de comentarios. Dijimos que tenemos comentarios de bloque, comentarios de línea y comentarios de documentación, ¿sí? Los comentarios de bloque comienzan con la barra del asterisco y terminan con asterisco barra. Los comentarios de documentación comienzan con la barra y 2 veces asterisco y termina con asterisco y la barra. Y los comentarios de línea es barra barra. Entonces, cada vez que yo requiera que en mi aplicación remarcar algo, ¿sí? Algo que sea importante, lo que voy a hacer es ponerlo en un comentario. Identificadores. Tenemos identificadores que son válidos e identificadores que no son válidos, ¿sí? Tenemos formas de identificadores válidos y formas de identificadores que no son válidos. En este caso, ¿por qué esto es inválido? Porque acá, por ejemplo, yo tengo números, ¿sí? No puede comenzar con número, no puede comenzar con un carácter raro, ¿sí? Debe comenzar sí o sí con una letra. Acá está mal porque es todo un número. Si quiero colocar un identificador de un solo nombre, ¿sí? Basta con escribir cómo se va a llamar, o si quiero unir palabras, ¿sí? Lo hago de esta manera. Primero comienza con minúscula y la siguiente palabra ya comienza con mayúscula. Esa es la forma convencional para nombrar un identificador que contenga 2 o más palabras, ¿sí? Si quiero tener otra palabra más adjuntada a esta, la siguiente que vaya acá debe comenzar con mayúscula. También se lo puede hacer de esta manera, pero no es muy recomendable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los programadores siempre, por convención, hacen de esta manera. ¿Ustedes lo pueden hacer de esta manera? Sí, no hay problema, pero cuando vean otro código de otras personas van a ver que lo hace de otra manera, entonces es capaz que se confundan. Entonces, por ahí lo más recomendable es seguir este tipo de convenciones. ¿Qué
¿Qué más? Cuando tenemos constantes, ¿sí? En esta parte, vean que las constantes, los identificadores de las constantes, se van a escribir todos con mayúsculas, ¿sí? Es la única característica que tienen los identificadores que son de constantes. Cuando yo quiero unir otra palabra, sí, ahí puedo utilizar el guión bajo porque no tengo otra manera de hacerlo. Porque si le puedo colocar, sacar este guión bajo, por ejemplo, pero va a quedar toda una sola palabra que no se va a entender a priori. Entonces, al colocarle guión bajo, yo estoy sabiendo que voy a escribir una palabra y después otra. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Usted está definiendo ahí que serían, eso sería una variable o una constante normal? Porque tengo entendido que la constante en Java se escribe primero con final y el nombre de la variable. Uh-huh. Uno escribe Eh, final, sería lo... in, por ejemplo, o, o byte, no sé, y ahí le pongo el valor que yo necesito. Declararlo Ah, como constante. La bien. diferencia que tiene la constante a comparación de una variable normal es que la constante yo la puedo inicializar una única vez, ¿sí? Y de ahí no la puedo volver a modificar. Y cuando lo intento modificar me va a generar un error. Entonces, Ah, bien, bien. una vez que yo les digo cuánto va a valer esa constante, ya no la puedo modificar en todo el trayecto del programa. O sea, mientras se esté ejecutando el programa, no lo puedo modificar. Ahora, si detengo el programa, lo modifico, sí. Pero mientras esté corriendo el programa, no se lo puede modificar. Claro, Las claro. Mi duda era con el tema de sintaxis, digamos. ¿Se usa el final sí o sí o también como indica en ese ejemplo que usted publicó? Sí, 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 tenés que ponerle final justamente para definir qué es una constante. Ah, bien, perfecto. Gracias, profe. Bien. Tengo palabras reservadas. Las palabras reservadas no las puedo usar como identificadores válidos, ¿sí? Van a generar un error porque son palabras que las utiliza el lenguaje. Esto, final, public, ¿sí? Todas una. Todas estas que están acá, static, que más acá tenemos los tipos de datos, int, seguramente vamos a tener el double, ¿sí? El byte, el float, son todos los tipos de datos y palabras reservadas que yo tengo en mi lenguaje. Entonces, no los puedo usar como un identificador, ¿sí? Esta parte de acá, ¿sí? Eso no lo puedo hacer con este tipo de palabras reservadas. Luego tenemos la definición de una variable, o sea, cuando yo defino una variable. Entonces dijimos que para definir una variable yo necesito saber de qué tipo va a ser esa variable y cómo se va a llamar, cuál va a ser el nombre que yo le voy a asignar a esa variable. Ese nombre que le vamos a poner es lo que vinimos viendo en todo el trayecto, que se llama identificador. ¿Sí? Para eso son los identificadores, para darle un nombre a una variable. Entonces, una variable, ¿qué es lo que tiene que tener? Esto que está acá abajo. Debe tener un tipo, ¿sí? Un identificador y un dato o el valor. ¿Sí? Esos son los componentes de cuando yo defino una variable. Entonces, si yo quiero declarar una variable, necesito hacer de esta manera. ¿Sí? Necesito decirle de qué tipo va a ser la variable que yo voy a declarar y cómo se va a llamar, o sea, el identificador. Necesito el tipo y el identificador. En cuanto al tipo de dato, tenemos todos estos tipos de datos. ¿Sí? Tenemos los numéricos, ¿sí? Estos que están acá, ¿sí? Y luego tenemos los números reales. Los numéricos, los enteros, son los números discretos. O sea, yo quiero una variable que, no sé, contenga el valor 100, 1000, 800,
¿sí? Van a ser números de tipo entero. Si quiero números reales, como por ejemplo, no sé, la distancia, no sé, mide, no sé qué sé yo, no sé, 50.85 metros. Entonces voy a usar una variable de tipo real. Ahora, necesito guardar en algún lugar un carácter. Entonces, para eso utilizo los char. ¿Sí? Los char me van a ayudar para guardar caracteres. Si necesito guardar valores lógicos, voy a usar un boolean, que me va a ayudar mucho para cuando yo use los operadores lógicos, ¿sí? Entonces, el resultado de una operación lógica se va a guardar en una variable de tipo boolean, ¿sí? O sea, de tipo lógica. Entonces, cuando yo compare una operación con otra, o sea, un número con otro, por ejemplo, 5 es menor que 9, ese resultado de verdadero o falso lo voy a guardar en una variable de tipo booleana. Entonces, tipos de dato entero, byte, int, short y long. Cada uno, ¿sí?, tiene una capacidad, o sea, un rango de valores en los cuales se admite los datos dentro de esa variable. Si yo no estoy dentro de ese rango, me va a generar un error. Lo mismo pasa con los números reales. Y acá en esta tabla vemos cuál es ese rango del cual nosotros estamos hablando. ¿Esto qué quiere decir? De que para un byte, ¿sí?, esto se lee así. Si yo tengo una variable de tipo byte, el valor que puede tener una variable de tipo byte debe estar comprendida dentro de estos valores. O sea, menos 128 a 127. Si mi número está dentro de ese rango, entonces el valor es válido. Ahora, si yo pongo un número que está fuera de este rango, me va a generar un error. Lo mismo con el short, con el int, con el long. Con los reales pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Yo voy a tener números que pueden tener una cierta cantidad de dígitos, y si quiero mucho más dígitos, elijo el otro tipo de dato. Tenemos la variable char que me guarda los caracteres. Yo puedo elegir caracteres de diferentes tablas y colocar su valor, ¿sí? Este valor está codificado en un formato que tiene números o numeración hexadecimal, ¿sí? Está en un sistema numérico de hexadecimal. Entonces, yo colocando este dato, o Java, mejor dicho, ya sabe que voy a codificar un valor, va a ser tipo carácter, y me va a guardar ese dato dentro de esa variable. Todos los caracteres que yo pueda tomar desde el teclado o bien desde la tabla Unicode están codificados, ¿sí? Cada uno de esos caracteres está codificado y por lo tanto yo los puedo utilizar en mi programa. Después tenemos otras variables que lo que hacemos es mostrar cuando nosotros queremos imprimir algo por pantalla, queremos mostrar un texto, un saludo, algo queremos imprimir por pantalla, lo que hacemos es utilizar una variable de tipo string, ¿sí? Entonces las variables de tipo string son cadenas de caracteres. Quiere decir esto que aquí adentro van a ir muchos caracteres. Hace rato vimos que teníamos los char, que son los que me permiten tener caracteres. Entonces, un string lo que me hace es tener un conjunto, ¿sí?, una cadena de esos caracteres. Entonces, todo lo que yo pueda escribir desde el teclado va a formar parte de mi string, de mi texto. Operadores. Tenemos operaciones para hacer sumas, para hacer restas, para hacer productos, para hacer cocientes, para saber el cociente y el resto de una división entera,
para hacer incrementos, para hacer decrementos, ¿sí? Tenemos muchísimos operadores para trabajar con números, ¿sí? Estos operadores trabajan con números. Después vamos a ver otros operadores que tienen otro tipo de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que estos operadores, por ejemplo, el más, el porcentaje, el porcentual, el asterisco, son operaciones que me devuelven un número, ¿sí? Por ejemplo, yo hago 2 más 3, eso va a ser 5, va a ser un número, la respuesta. ¿Cuánto es el producto de 5 por 2? Es 10, y eso es un número. ¿Cuánto es el resto de 5 dividido 2? Y seguramente va a ser 1, y 1 es un número, ¿sí? Entonces, todos estos operadores, los operadores aritméticos me devuelven números, ¿sí? El incremento, cuando quiero incrementar un número, me va a devolver un valor. Si le digo, incrementame la variable número, si número valía 5, cuando yo le aplique el operador incremento, me va a devolver 6. O sea, me devuelve un número. ¿Se entiende? Eso es lo que hace los operadores, en este caso, aritméticos. Trabajo con números, me devuelve un número. Entonces ese número yo lo debo almacenar en una variable. Ahora, hay otros operadores que son los relacionales, ¿sí? Estos, operador relacional. ¿Y para qué sirven? Para comparar, ¿sí? Yo lo único que hago es comparar. Entonces, ¿qué comparo? Y comparo un número con otro, por ejemplo. Pero el resultado no va a ser un número. Si yo digo, ¿cómo es 5 con respecto de 10? ¿Es mayor? ¿Es menor? ¿Es igual? Eso es comparar. Comparo un número con otro. Este es más grande, este es más chico, o son iguales, ¿sí? ¿Y el resultado qué es? O sea, ¿cuál es el resultado que yo obtengo de hacer esa operación? ¿Me va a devolver un número? ¿Me va a devolver una frase? ¿Me va a devolver un texto? ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a devolver? O verdadero o falso. Eso es lo que necesito. Entonces, si yo aplico el operador, en este caso los operadores serían estos, ¿sí? El mayor, el menor, el mayor igual. Si yo aplico eso, eso me va a devolver a mí un resultado que va a ser o verdadero o falso. Es lo único. Entonces, son operadores relacionales que me devuelven un valor booleano. Entonces, el valor booleano va a ser o verdadero o falso. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguien se perdió hasta lo que estamos viendo ahora? No, todo claro. No, profe. ¿Seguro? No, porque avanzo, sigo avanzando. Bueno. Entonces, si tenemos operaciones con números reales, dijimos que el resultado también, o sea, como es un número, también va a devolver un número, ¿sí? En este caso, un número real. Si yo tengo esta operación, por ejemplo, A por B, esto que tengo acá. Tengo esa operación, A por B. Si A hubiese sido, vamos acá, pongámosle. Si el valor de A, si este, hubiese sido entero y este hubiese sido real, ¿sí? Hubiese sido doble. ¿Qué pasa? ¿Se puede hacer la operación? ¿No se puede hacer la operación? ¿Se entiende? ¿Qué pasa si el A es de un tipo y el B es de otro tipo? Esa es la pregunta. Había un ejercicio ahí en el práctico que tenían que hacer, ¿sí? Entonces, para eso son ese tipo de ejercicios, para ver si hay cosas que se pueden hacer, que no se pueden hacer.
Entonces, la mejor manera de comprobar que si eso es posible o no es posible es verlo en un ejemplo. Vamos a poner ejemplo. Vamos a poner no sé, productos. ¿Sí? Vamos a ver cómo se comportan las variables cuando yo hago a un producto, ¿sí? Algo cuando mezclo tipos de datos. Entonces vamos a definir una variable que se va a tener como identificador valor 1, vamos a definir un valor 2. Y lo que vamos a hacer es, acá vamos a poner el resultado. Y vamos a hacer una operación, entonces vamos a poner el resultado. Si no entienden algo, chicos, me paran y lo explicamos, ¿sí? Lo vamos viendo tranquilo. Valor 1 por valor 2. Y luego lo que hago es mostrar, que vamos a mostrar el resultado. Bien, entonces, defino una variable con nombre valor 1, una variable con nombre valor 2, ambas de tipo entero. Vamos a poner un resultado, que también va a ser de tipo entero, y luego lo que hago es inicializar, o sea, asignar un valor a esta variable. Le digo, esta variable va a valer 10 y la otra variable va a valer 20. Luego, a la variable resultado le voy a asignar el resultado de multiplicar la primera variable con la segunda variable, usando el operador asterisco, o sea, el producto en este caso. Entonces, cuando yo quiero multiplicar una variable con otra, lo que hago es usar el asterisco. Entonces, eso me va a devolver, ¿sí? Me va a devolver a mí un resultado. Siempre piensen que cada operación es como que ustedes le ponen valor, le ponen datos, esa operación trabaja internamente y les devuelve un resultado. ¿Sí? Eso más adelante, cuando veamos programación orientada a objetos, vamos a ver que el asterisco, ¿sí? O el producto, como lo conocemos, es una función. ¿Sí? Va a ser una función que recibe parámetros, que tiene valores y que ella trabaja, ¿sí? Y me devuelve un resultado. Entonces una función va a ser prácticamente eso. Y después vamos a ver nosotros que podemos definir nuestras propias funciones. Le pasamos valores, va a ser un proceso y eso nos va a retornar a nosotros un valor. O sea, un resultado. Y ese resultado, cuando este operador les devuelve ese resultado, ustedes tienen que captar ese valor. Entonces, ¿cómo lo capto? De esta manera. De esta manera estoy diciendo, lo que me devuelva esto, guardarlo acá. Ahora, ¿qué pasa si yo hubiese hecho eso solamente? En este caso, no podría. Porque esto me va a devolver un número y yo no lo estoy almacenando en ningún lado. ¿Sí? Yo necesito al resultado de esta operación guardarlo en algún lugar. Entonces lo guardo aquí. Ahora, una vez que ya lo guardé, lo muestro. Entonces me va a mostrar 200, o sea, 10
por 20 es 200. Ahora, si yo a este valor 2 le hubiese puesto que no sea entero, sino de que sea de tipo double, ¿sí? Entonces estoy mezclando acá un valor de tipo entero y un valor de tipo real. Java me dice que no se puede hacer eso, ¿sí? De que me da un error en tiempo de compilación. Me dice, antes de poder guardar este resultado, me dice, fíjate si que lo puedes convertir. Y si se lo puede convertir, yo recién lo puedo guardar en una variable de tipo entera. En este caso, como 10 es un valor entero y 20 es un valor entero, el resultado también va a ser entero. Entonces, si yo lo convierto a entero, no debería de generarme problemas. Me devuelve 200. Ahora, si a este doble yo le hubiese puesto 20.5, veamos qué es lo que pasa. Me da otro valor, me da esta conversión, me genera algún tipo, ¿sí?, de falla, ¿sí? Porque ya no me da el producto que yo necesito, o mejor dicho, para convertir. Vamos acá. O 15. Profesor, ¿Sí? esa es la manera de convertir, ahí en donde está la variable resultado, poner int y ya convierte todo el producto. Ajá. Convierte todo esto a entero. Ajá. Ah, listo, listo. Entonces, el producto ¿sí?, realmente no es el valor. Cuando yo multiplico con algo que tenga decimales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Directamente es como que me toma, aparentemente me toma solamente la parte entera de esa multiplicación. Mostremos acá cuál debería de ser realmente la salida de esa operación, ¿sí? Yo puedo mostrar esto, por ejemplo, y miren, aquí, acá lo vamos a poner entero, más, y acá le vamos a poner valor real. Miren, el valor entero, cuando yo lo convierto, me dice 303. De multiplicar 15 por 20.255. Ahora, el valor verdadero de ese producto era 303,825. Este valor, el 0.825, no está cuando yo hago la conversión, ¿sí? Es como que me toma solamente el valor entero. Ahora, si yo quisiera tener el valor verdadero acá, ¿qué es lo que haría? Si a este resultado, en vez de ponerlo entero, le pongo doble, ¿sí?, y ya no hago esta conversión, veamos qué me muestra. Ya sí me muestra el valor verdadero. Entonces acá yo pongo, ya, vamos a poner ahí el resultado directamente. ¿Sí? Y de ahí que sí, ambos, los dos, ya sí me da igual. O sea, el resultado ya me da como debería de dar. Entonces, Profe, disculpe, sí, ¿por qué cuando usted multiplicó los valores enteros 15 por 20
no dio 300, sino dio 300,3, como si usted hubiese multiplicado 15 por 20,2. ¿Por qué tomó ese decimal? Vos decís, ¿por qué ahora me muestra este y no me muestra los 300? Anteriormente, cuando usted multiplicó solo con números enteros, le Ujú. mostraba 303 en vez de 300, que tendría que haber sido si solo tomaba enteros. Sí, mira, lo hacemos de vuelta. Claro, ya había tomado un decimal, 20,2. Esto decís. Sí, pero ¿por qué toma 303 y no 300? ¿Por qué no daría 300? ¿Por qué acá me da 303 y no 300? Sí, Porque el producto de 15 por 20 seguramente es 303. es 300. Ah, a ver. Sí. Ah, sí, ¿no? Da 300. Ese 303 es como si haríamos 15 por 20,2, o sea, le tomo un solo decimal. Sí. Ah, es como que lo redondea. A ver, y si yo hago... Seguramente debe ser... Claro, porque si es int, no debería tomar ningún decimal directamente. Claro, es que justamente no toma ni un decimal. Y 15 por este valor. Debe ser que el valor 2 toma un decimal porque está en double. Sí, acá cuando yo mezclo los valores, bueno, a ver, veamos así. Ponemos este y este. Hagamos todo en doble. Si haces la multiplicación de 15 por 20,2, te da 303. Me toma hasta esta parte nada más. Claro, te toma hasta el punto 2. O sea, el Sí, 55 no, te toma 20,2. habría que ver bien la documentación, en este caso de Java, cómo hace para cuando yo voy mezclando los valores. En realidad esto no es que, o sea, comúnmente yo debo hacer eso, ¿no? O sea, yo le estoy mostrando acá cómo o sea, si es que en algún momento les llega a pasar, eso puede generar algún tipo de errores en la programación. Entonces, lo ideal siempre es cuando yo multiplique un número con otro, que ambos sean del mismo tipo. Eso es lo ideal. ¿Sí? Ahora, de que Java a mí me deje poder multiplicar valores de tipo entero y mezclarlos con double, sí me lo va a dejar hacer, pero obviamente estoy pagando el tema de los resultados. ¿Sí? Entonces, ¿está bien hacer eso? No, no está bien hacer eso, pero de que Java me lo permite, sí, me lo va a permitir. Entonces, siempre que yo haga operaciones, tengo que hacer operaciones con el mismo tipo de datos. ¿Sí? Eso es lo ideal. Hay que evitar mezclar entonces los tipos de datos y también, por ende, evitar convertir. Claro, yo a esto, por ejemplo, si yo lo convierto a esto, a entero, habría que ver cómo si me lo toma solamente la parte entera o cómo es que cómo es que hace esta conversión. A ver, hagamos el ejemplo. Vamos a poner ahí, vamos a poner dato igual. Y yo lo que voy a hacer es convertir a entero valor 2. Y ahora lo que voy a hacer es mostrar. Entonces, de esta manera yo voy a saber cómo me lo convierte.
dato. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, me toma 20 en este caso. Me tendría que tomar solamente la parte entera. Habría que ver cuando hago el producto porque me está generando el otro conflicto. Bien, pero por más que yo le coloque 20 puntos hasta 9, siempre me va a tomar, cuando yo hago esta conversión, me va a tomar solamente la parte entera. O sea, Bien. el 20 solamente. Tampoco es que redondea. No te redondees, te tomo el 20. Bien, las conversiones ustedes las pueden hacer con los diferentes tipos, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos, o habíamos visto acá que tenemos un rango de valores acá, ¿sí? Entonces hay que ver quién contiene al otro. Cuando yo hago la conversión esa, es donde hago el upcasting y el downcasting, que era uno de los ejercicios del trabajo práctico. Imaginen que había una imagen, no me acuerdo si le hice mostrar la otra vuelta. Imaginen que, acá le vamos a marcar un cuadradito. Imaginen que el byte tiene, no sé, este tamaño. Y el short va a tener un poquitito más. El in va a ser un poquito más. Y el long va a ser un poco más. Entonces, cuando yo voy de abajo para arriba, ¿sí? O sea, voy desde acá para acá, ¿ven? De abajo para arriba, siempre puedo poner, o sea, cualquier valor que yo tenga acá, siempre va a estar contenido dentro de este más grande. Por eso voy para arriba. Cuando voy para arriba, es el up. ¿Sí? Voy desde abajo para arriba. Y cuando hago al revés, o sea, de arriba para abajo, es el down, que es el downcasting. ¿Sí? O sea, convierto de un más grande a un más chico. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo un número acá, yo tengo un byte, ¿sí? Y acá le pongo, por ejemplo, habíamos puesto, no sé, pongamos la edad, que sea 40. Y si a eso yo lo almaceno en una variable, acá vamos a poner conversión, ¿ya tenemos conversión o no? Conversión, no me acuerdo si... A esa variable yo voy y la asigno directamente a otra, ¿sí? Acá no tengo ningún problema en hacerlo. Ven que Java automáticamente lo hace, ¿sí? Y no genera ningún tipo de conflicto. Entonces ahí es donde yo estoy haciendo el upcasting. O sea, estoy convirtiendo desde abajo para arriba. Desde abajo, porque el byte es más chiquito que el int. ¿Sí? Entonces la conversión es automática y yo no debo de hacer ninguna identificación o colocar algo como esto para hacer esa conversión. Ahora, si hago al revés, ¿sí? Y digamos conversión, esta la quiero poner adentro de esta, vean qué es lo que pasa. Si yo digo que a edad le voy a asignar lo que tenga conversión, mire, me va a generar un error, ¿sí? Pero si edad valía 40 y conversión vale 40, 40 está dentro del rango de los bytes.
me va a generar un error de la misma manera, o sea, lo mismo. Ahora, si yo acá le pongo 40, no hay ningún problema, y lo hace tranquilamente. Pero cuando coloco la referencia, o sea, la variable, ahí sí me da un problema. ¿Y por qué me da ese problema? Porque al ser una variable, y esta variable es de tipo entera, Java no sabe que esa variable siempre va a tener 40 o de que en algún momento yo voy a poder cambiar por otro valor. Entonces él sabe que dentro de un tipo entero puede haber un número muy grande. Y ese número muy grande nunca va a poder almacenarse dentro de una variable que es pequeña. ¿Sí? Acá estoy Es como que haciendo... Java lee directamente de qué tipo es la variable, no, Él no lee directamente el valor. él compara tipos, no compara valores. Ahora, cuando yo digo, ¿sabes qué? Java, no te preocupes, siempre vas a poder hacer esa conversión. Entonces, para eso, yo, programador, le digo, a todo lo que contenga conversión, en este caso, esa variable, que va a ser de tipo entera, convertila a byte. ¿Sí? Yo le estoy indicando. Entonces, de esa manera, si es que conversión tiene un valor que está dentro del rango de los bytes, yo lo voy a almacenar. Entonces ahora cuando muestre, vamos a poner aquí, por ejemplo, poner edad, vamos a mostrar, y sí me va a mostrar el valor 40, que es el que yo estoy asignando en esta variable. ¿Sí? Entonces, cuando es de abajo para arriba, el casting, o sea, el casteo, la conversión es automática. Cuando es de arriba para abajo, yo debo indicarle a qué tipo quiero convertir. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces dijimos, también tenemos los operadores que son relacionales y los operadores que son lógicos, ¿sí? Los lógicos reciben como variables, ¿sí? Datos que son booleanos. O sea, yo comparo una variable booleana con otra. Entonces, en esa comparación, o en esa operación, me dice si es que de ambos lados yo tengo verdadero o si es que tengo falso. Los operadores que son booleanos, vamos a poner acá, vamos a hacer esto así, va a salir medio, ¿sí? Imaginemos que acá yo tengo una tabla de verdad, esto se va a llamar tabla de verdad. Vamos a tener el operador A o el número A, vamos a tener el B, vamos a tener un resultado. Entonces yo acá tengo, si la variable A es verdadera, entonces tengo los 4 casos posibles, ¿no? Que A sea verdadero o que A sea falso, para los 2 casos. Y acá tengo, este puede ser verdadero, puede ser falso, puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Sí? Entonces tengo verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. ¿Sí? Esas son las 4 posibilidades. O sea, imaginen que esta es una variable y esta es otra variable. Entonces hacen la combinación de esas variables. Cuando una es verdadera, la otra también, o cuando esta es verdadera, la otra es falsa, y así van cambiando. En este caso, el operador que vamos a ver es el O, que es la barrita. ¿Sí? O lo van a ver también como la doble barrita. Van a ver que la doble barrita lo único que hace es comparar una vez nada más. Cuando tienen la barrita sola, sí o sí compara los dos valores. Entonces,
El lo lógico, la barra, cuando yo tengo una variable, vamos a poner así, yo tengo la variable A y le aplico el operador, y acá tengo la otra variable B, esto me va a generar un resultado. Y ese resultado va a ser o verdadero o, vamos a poner acá, falso. ¿Sí? Eso es lo que hace ese operador. Me va a decir o verdadero o falso, pero ¿cuándo va a ser verdadero o cuándo va a ser falso? Para eso tenemos que tener nuestra tablita, que es exactamente lo mismo que sale en la teoría, nada más que en la teoría ellos lo colocan como 0 o 1. ¿Sí? 0 o 1 es o verdadero o falso. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Imaginemos que 1 sea verdadero y 0 sea falso, por ejemplo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, el lo lógico me dice que va a ser verdadero, o sea, el resultado va a ser verdadero, si y solo si, si y solo si ambos sean verdaderos. O sea, sea verdadero, perdón, va a ser falso siempre y cuando sea falso y sea falso. La única manera en la que lo va a ser falso es cuando los dos sean falsos. Cuando alguno de los dos sea verdadero, la operación va a ser verdadera. Entonces, si este es verdadero y este es verdadero, ¿qué resultado va a ser acá? Verdadero. Si este es verdadero y este es falso, ¿qué resultado va a dar? Verdadero. Verdadero. Si este es falso y este es verdadero, ¿qué resultado va a dar? Verdadero. Y si este es falso y este es falso, Falso. falso. ¿Se entiende? La otra operación es la hermana gemela de esta, que es al revés. O sea, me va a dar verdadero solamente cuando los dos sean verdaderos. Es la única manera. Esa es la I. Vamos a poner acá con otro color. Vamos a poner así. Perdonen la desprolijidad de esta A, B, y acá vamos a poner el resultado. Entonces vamos a decir, este es verdadero, este es falso. Este verdadero, por ejemplo. Vamos a poner este falso y este falso. Y ahora me falta que este sea falso y este sea verdadero. Entonces, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso y falso, verdadero. Son las 4 combinaciones posibles. Entonces, el I, que es el simbolito de, como el de la, ¿sí? Que está en teclado, ¿sí? Ese va a ser mi I lógico. Entonces, el I lógico va a ser verdadero cuando ambos sean verdaderos. Entonces acá, si uno es falso, la operación va a ser falso. Falso, acá va a ser verdadero, acá va a ser falso y acá va a ser falso. ¿Sí? Vean que a comparación del anterior es, vean vean este. Este tiene todo falso menos 1 y este tiene todo verdadero menos 1. ¿Cuándo va a ser falso? Cuando ambos sean falsos. ¿Y cuándo va a ser verdadero? Cuando ambos sean verdaderos. Uno es el I y el otro es el O. Es exactamente lo mismo que esto. ¿Sí? Este es el I y este es el O. Ven que el O en la mayoría de los casos es verdadero y es falso cuando ambos son falsos. El I es todo falso y la única manera que sea verdadera es cuando ambos sean verdaderos.
Bien. Profe, Entonces, perdón, ¿cuál es la diferencia entre que haya doble barra y doble i? es la comparación. O sea, vamos a tener acá, vamos a tener, por ejemplo, acá vamos a crear una nueva clase. Data y operaciones booleanas. Creo que ya tenía una operación booleanas. Entonces, yo tengo el operador, el o, vamos a ponerle así, mejor con acento, o la doble barra. ¿Sí? Yo tengo o uno o el otro. Los dos son lo mismo. O sea, este es el O y este también es el O. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia está en la cantidad de operaciones que tiene que hacer. Por ejemplo, si yo tengo una variable, acá vamos a poner como comentario nomás directamente. Si yo tengo una variable acá, que es verdadera, o falso, por ejemplo. ¿Sí? Acá vamos a poner con mayúscula, verdadero y falso. Yo tengo esto. El oeste, cuando yo tengo ese operador, compara lo que hay acá, es como que toma lo que está en la izquierda y también toma lo que está en la derecha y lo compara. ¿Sí? No se fija en el resultado, en nada, solamente toma este y lo compara y devuelve un resultado, o verdadero o falso. El otro operador es como un O un poco más inteligente. ¿Por qué? Pues tengo los mismos datos ahí, ¿sí? Verdadero y falso. ¿Qué es lo que hace? Dice, se fija en lo que está acá. Dice, ¿cuánto vale este valor? ¿Vale verdadero o falso? Ah, vale verdadero. Pero yo ya sé que si uno de los dos es verdadero, esta operación, ¿cómo va a ser? Verdadera. Verdadera. Entonces, hace falta que haga los cálculos para saber qué vale esto. Imaginen que yo acá tengo solamente el resultado, pero este resultado puede venir de hacer una serie de operaciones. Por ejemplo, no sé, consultame a la base de datos y sacame la contraseña de este usuario y lo comparemos, por ejemplo, no sé. Cuando acá yo ya le había puesto un valor que sea verdadero. Entonces, por más que yo realice todas estas operaciones para saber este resultado, yo ya sé que el resultado ese va a ser verdadero, porque uno de los dos ya era verdadero. Ahora, ¿cuál es el peor de los casos para este operador? Que este sea falso. Si este es falso, estoy obligado sí o sí a calcular el resultado de este para saber, y para responder si va a ser o verdadero o falso. Porque si acá hubiese tenido yo un verdadero, la operación es verdadera. Y si acá tengo un falso, ahí sí ya sé que la operación va a ser falsa. En cambio acá, sí o sí debo calcular esto, y debo calcular esto, y recién puedo emitir un resultado. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Lo mismo con el otro operador. Yo tengo acá verdadero y falso. Al colocarlo solo, calcula este y recién emite una solución, ¿sí? Un resultado. Si tengo esto, si acá tengo verdadero, debo preguntar acá si es que este es verdadero o falso. Si acá yo hubiese tenido un falso, ya pero me preocupo por saber qué es lo que hay acá. Porque yo ya sé que esa operación va a ser falsa. Siempre. Por más que yo acá tengo verdadero,
Eso va a ser falso. Es lo único que hace. ¿Sí? Esa es la diferencia entre las dos. Y el resultado ese no me guarda en un número, no me guarda en algún tipo numérico. Me guarda en una variable de tipo booleana. Entonces, para eso se ocupan las variables booleanas, para guardar este resultado de esta operación. Esta es una operación booleana, es una operación lógica, por lo tanto me va a guardar un valor lógico, o sea, verdadero o falso. Bien. Después tenemos las expresiones algebraicas, o sea, ustedes pueden hacer fórmulas, hacer ecuaciones dentro de una línea de comando, o sea, dentro de una línea de sentencia, y eso les va a dar un resultado. Entonces pueden usar paréntesis, ¿sí? Para hacer todas las agrupaciones que tengan para decir qué quiero multiplicar primero, qué segundo, y así sucesivamente. Y a eso lo guardan. Y después lo que hacen es ya directamente mostrar un resultado. Entonces cualquier ecuación, cualquier cosa que tengan, lo pueden hacer. Y de ahí tenían que ver el tema de las prioridades, ¿sí? Cuando yo tengo prioridades en cuanto a las operaciones aritméticas. Por ejemplo, vamos a ver acá. Comprendido eso, tengamos ahí. Si yo tengo, por ejemplo, acá vamos a poner doble. Acá vamos a poner resultado. Y acá voy a decir que result va a ser igual a ¿qué? A 5 por 8. ¿Sí? A 5 por 8. Y a eso le voy a sumar 2, por ejemplo. ¿Sí? Eso quiero hacer ahí. ¿Cuánto es el resultado de eso? Alguien me dice, así ya mostramos acá y antes que lo ejecutemos. 42. 8 por 5, 40, más 2, 42. Debería de ser 42. Me muestra 42, exactamente. Ahora, ¿qué pasa si yo digo hace esto? ¿Me dará lo mismo 42? Ahí sería 50. Ahí debería de ser 50. Claro, porque resuelve primero lo que está en paréntesis. Exactamente. Entonces, acá tienen que ver el tema de prioridad de los operadores, ¿sí? Entonces, ¿qué hago primero y a qué le doy más prioridad? Eso lo hace automáticamente Java. Y Entonces, si ¿se pone una acuerdan? multiplicación, después una división y después una suma. También siempre hace generalmente de izquierda a derecha. Siempre va de izquierda cuando tienen igualdad de... es lo mismo que ustedes tienen que resolver eso en el papel, ¿sí? Entonces, ¿cómo le enseñaron a resolver ecuaciones? Siempre, primero, o sea, multiplicaciones, divisiones, después productos, o sea, productos, divisiones, después sumas y restas al final, ¿sí? Y primero, antes que nada, resolver lo que está dentro de los paréntesis, ¿sí? Es exactamente lo mismo que debo hacer acá. Ahora, si tengo que hacer una operación súper larga, no sé más, y acá le ponen otros valores, 45 por, qué sé yo, esto, y a esto dividido, tal, por ahí capaz que no les conviene hacer de esa manera y les conviene resolverlos por partes, ¿sí? Entonces ponen una variable, no sé, double, por ejemplo, acá, y acá le ponen, no sé, la letra A, y digo, quiero operar esto primero. Entonces lo sacan de ahí, digo eso, quiero guardarlo acá y acá, quiero poner el resultado
de lo que vaya en la variable A. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para hacerlo más prolijo a las operaciones. ¿Se entiende? Entonces yo puedo ir sacando todo lo que está acá y mandarlo en una variable, por ejemplo, para que la calcule primero. Todo este tipo de cosas se lo puede hacer. Bien, ¿dudas hasta acá? No. Bueno, operaciones aritméticos lógicas. Esto es lo mismo. Hago primero lo que está acá. No sé, este operador, o sea, acá cómo resuelvo esto. Este operador necesita que en esta parte haya o verdadero o falso. Y necesita que de este lado haya o verdadero o falso. ¿Sí? Perdón. Necesita comparar valores para responder si es que yo voy a tener o verdadero o falso. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Es decir, 10 menos 2, 8. 5 menos 3, 2. Entonces digo, 8 es mayor que 2. 8 es mayor que 2. Sí, eso es correcto. Entonces esto es verdadero. ¿Sí? Esto es lo que hace. Ahora, si yo, acá en este caso, primero debería de hacer lo que está dentro de los paréntesis. ¿Sí? Voy a hacer comparación de números. Acá, que cuando mezclo, ¿sí? Venga, acá mezclo un montón de cosas. Debo ir primero por partes. Ver qué es lo que necesita un operador y qué es lo que necesita el otro operador para ir armando o ir resolviendo las cosas. Los operadores lógicos, acá le dice, se evalúan por cortocircuito. Eso significa que al evaluar ahí y es falso, no es necesario evaluar la otra parte. ¿Ven? Es lo que le expliqué hace ratito. Conversión de tipos. Y acá está el upcasting y el downcasting, que es lo que acabamos de ver. Bien. Entonces, viendo y considerando que ya estamos con la unidad, con esta parte de la clase 2, no tengo ningún tipo de dudas ahí, no tenemos nada. ¿Alguien quiere hacer un comentario o algo? Con eso deberían de poder hacer todo este trabajo práctico. ¿Sí? Traten de Una duda, hacer. profe. Hace rato Traten. vi cuando estábamos viendo los operadores, había un operador que tenía un signo porcentual y un signo igual. ¿Cómo se lo utiliza eso? ¿Dónde está? Un operador de asignación permite asignar un valor o el resultado de una operación a una variable. Lo que hace eso, cuando yo tengo esto, por ejemplo, lo que hago es primero aumento y luego asigno. Es como que le sumo y lo asigno.
lo resto y lo asigno, lo multiplico, lo asigno, lo divido y lo asigno, le saco el resto y lo asigno. Eso es lo que hace. ¿Sí? Hace, en vez de hacer, por ejemplo, más, o sea, hace primero, no sé, la variable A. Vieron que nosotros tenemos el incremento, que era cuando tenía una variable A, por ejemplo, y hacíamos el más, ¿sí? Es como que este operador primero me hace la suma y después me guarda el resultado. Eso sería básicamente lo que hace. Es como que hace dos pasos en uno. Pero nosotros, para no marearnos, hacemos paso por paso para que se entienda mejor las operaciones. Este operador que está acá, ¿sí? El símbolo este de exclamación, creo que es, lo que hace es comparar y me dice si son distintos. Miren que nosotros tenemos el operador este que era el igual, que me comparaba si algo era igual. Entonces el otro hace distinto directamente. En vez de preguntar si son igual y que me devuelva, yo voy por que sean distintos. Si A es distinto de B, es distinto de si A es igual a B. ¿Sí? Es como que voy por el, en vez de ir por el sí, digo, vamos por el no. Tenemos dos formas de comparar. Bien, ¿qué nos toca ver? Tenemos que ver la parte de cadenas, que también ya vimos una parte, operadores aritméticos combinados, sentencias if, expresiones anidadas, ciclos y bucles. Las cadenas de caracteres, como ya vimos, son las string, ¿sí? Son una combinación de los caracteres que tenemos en el teclado, o sea, un texto, una frase que yo quiera guardar. Todo eso va a formar parte de una cadena de caracteres, que las voy a utilizar con la variable string, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner acá. Caracteres. Cuando quiero trabajar con cadenas de caracteres, voy a usar el tipo de dato string, ¿sí? Vamos a poner cadena o frase, por ejemplo. Entonces, ven que este tipo, a comparación de los otros, cuando yo declaraba, por ejemplo, un int, y acá le pongo valor, ven que este se pinta de este colorcito medio moradito o así, y este no. Esto se pinta porque es un tipo de dato primitivo, ¿sí? ¿Se acuerda que en la primera diapositiva que vimos, nosotros tenemos tipo de datos primitivos y tipo de datos objetos, ¿sí? Entonces, los primitivos, todos los primitivos se me van a marcar de esta manera. Y los variables o los valores o variables de tipo objeto, vamos a ver que tienen otras funcionalidades, tienen otras características diferentes a los tipos de datos primitivos. Miren, yo pongo frase igual, para declarar, basta con poner la doble comilla, ¿sí? Al final nunca olvidarse de los puntos y coma, y adentro de las doble comillas yo voy a colocar el texto que yo quiero guardar dentro de mi variable de tipo string. Entonces ahí voy a colocar, hola chicos, buenas tardes. Acá vamos a poner comisión, creo que estamos comisión tarde 6. Vamos a poner. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a guardar. Ahora lo que voy a hacer es mostrar
esa frase que yo acabo de escribir. Basta con poner este método y luego pasarle por parámetro cuál es el valor que yo quiero mostrar por la pantalla. ¿Sí? O sea, quiero imprimir acá abajo. Ahí está. Hola chicos, buenas tardes. Comisión tarde 6. ¿Sí? Yo guardo una cadena de caracteres. Todo lo que esté acá adentro es un carácter. ¿Sí? Es un carácter. Entonces, puedo poner símbolos, que son caracteres. ¿Sí? Puedo poner asterisco, cualquier carácter. El espacio es un carácter. Entonces yo voy a poner todos esos caracteres ahí. Profe, También, sí, perdón, siempre hay que asignar como qué tipo de variable sería, por ejemplo, en este caso, string frase, o sea, no podríamos poner directamente frase y de ahí pretender que se vea en la consola. no, hay otros lenguajes que me permiten declarar la variable directamente Claro, y yo le asigno un valor y ya el intérprete, o sea, el lenguaje sabe sí. a qué tipo está haciendo referencia y le asigna ya directamente un tipo de dato. En Java no. Ujú. Java necesita sí o sí para declarar una variable y cualquier variable necesita el tipo de dato y el identificador. Ah, perfecto. Gracias. Siempre van a necesitar el tipo de dato y el identificador. Después, una vez que yo ya la defina, le diga, reservame en la memoria una variable con este nombre, entonces yo después ya me sitúo en esa variable, hago la referencia a esa variable y ya le asigno un valor, o la cambio, la utilizo, la trabajo. Como esta es una variable de tipo objeto, ¿sí? Por eso es que comienza con mayúscula. Por eso es cuando nosotros declaramos la clase, acá también les digo, comiencen con mayúscula. ¿Por qué? Porque esto, van a ver más adelante que es un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser una clase que yo le voy a poder acceder a sus métodos y a sus atributos. Voy a poder hacer uso de sus métodos y atributos. Este es un objeto que ya viene predefinido en Java y tiene muchas funcionalidades, o sea, tiene muchos métodos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es como, imaginen que sea un tipo de dato que es inteligente, ¿sí? Ni más ni menos. Entonces, es como que yo le voy a preguntar a la variable frase y le voy a decir, frase, ¿vos sabés qué letra o qué carácter está en una posición en particular dentro del tamaño? ¿Sí? Dentro de todo esto le voy a decir, ¿vos sabés en qué posición está la letra A, por ejemplo? Esta, ¿sí? Le voy a preguntar o le voy a decir, decime cuántos caracteres hay acá. Son todos datos que lo sabe esta variable, ¿sí? Por eso es como que es más inteligente, por así decirlo. Entonces veamos, por ejemplo, que me imprima por pantalla, le voy a decir cuántos caracteres yo tengo acá. ¿Sí? Para ello, vamos a definir una variable de tipo entero y vamos a poner que sea el tamaño. Y ahí vamos a asignar, vamos a poner el objeto y vamos a poner un punto y voy a acceder a todos los métodos y funcionalidades que tiene esta variable inteligente, que la vamos a llamar ahora. Entonces, dentro de todos eso vamos a buscar un método que se llama length. Length en inglés quiere decir tamaño, ¿sí? O longitud. Entonces le voy a decir, ¿cuánto es tu longitud? ¿Cuánto es tu tamaño?
y lo voy a guardar. Y luego lo que voy a hacer es mostrar. Entonces vamos a mostrar. Acá vamos a poner cantidad de caracteres. Y vamos a mostrar la variable tam. ¿Sí? Y vamos a mostrar. Y me dice 55. ¿Y cómo hago yo para saber si es verdadero o no? Y puedo contar uno por uno. O si no, busquemos una frase que sea más chiquita y la vamos probando. ¿Sí? 4. Tengo 1, 2, 3 y 4. Ah, y si pongo otra vez hola, y ya serían 4 más 4, 8, pero acá, vean que tengo un espacio. Entonces me muestra 9. Porque tengo 4 acá, y ese espacio, que también es un carácter, tengo 9. Ah, y si no le hubiese puesto ese espacio, y tendría 8. ¿Sí? Entonces puedo saber eso. ¿Qué otros datos puedo saber? Vamos a decirle que me muestre, vamos a poner acá, vamos a definir una variable de tipo char, que se llame carácter, y le vamos a decir a nuestra frase que nos devuelva el carácter que se encuentra en una posición determinada, o sea, una posición dentro de su tamaño. Entonces, vamos a hacer uso de otro método que es el char add, y yo ahí le voy a indicar en qué posición quiero que me diga. Es como que va a haber un puntero, va a haber algo que va a recorrer esto y va a empezar a contar la primera posición, la segunda, la tercera, y se va a posicionar en ese lugar y me va a devolver el carácter que se encuentra en esa posición. Entonces yo le coloco el carácter. Vamos a colocar 2, 3, 4. ¿Me están siguiendo hasta ahí, chicos, o no? Sí. Sí. El valor más, y acá le vamos a poner el carácter. Entonces yo le puse 4, ¿sí? Java comienza a contar las cosas y las posiciones desde la posición 0, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces yo le voy a decir 4 lugares, por lo tanto él va a hacer la primera, que va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Y me muestra H. ¿Sí? Y si yo le digo, mostrame el carácter que está en la posición 0, me va a mostrar la H, que es el que está el inicio. Ahora mostrame el que está en la posición 1. ¿Quién está en la posición 1? El 0. Y me muestra el 0. Ahora, yo voy a cambiar este O y le vamos a poner, no sé qué sé yo, un número 9 ahí. Como es un carácter, anda bien, y acá me va a mostrar el 9. ¿Por qué? Porque el 9 está realmente en la posición 1. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a colocar un carácter que esté dentro, o mejor dicho, un valor que esté dentro de ese rango de valores, que sería en este caso 8. ¿Por qué? Porque mi longitud es 8. Entonces yo puedo poner hasta esta posición. En realidad, no el número 8, sino si yo tengo 8 posiciones, o el tamaño 8, recuerda que voy desde el 0. El 0 ya es mi primera posición, el 1, el 2. Entonces voy a ir hasta este número, menos 1. ¿Sí? Si yo tengo 4, ¿sí? Yo tengo 4 elementos, ¿cuáles van a ser todas las posibilidades que yo tengo para poder ponerle acá, en las posiciones? Si yo tengo 4, tengo que contar desde el 0. Entonces 0 es la primera, 1, 2 y 3. O sea, voy a ir hasta el número 3.
solamente. ¿Sí? Si yo pongo acá número 3, me debería demostrar el último valor, que es el A. Y si pongo 5 me sale error. 5 te va a salir un error. Sale un error en tiempo de ejecución. Cuando le salga esto en su programa, ¿sí? Quiere decir que hay un error en tiempo de ejecución. ¿Sí? Hay una excepción. Entonces esto no es bueno. O sea, esto es como que se cuelga su programa. ¿Sí? Hay un error, no sabe qué hacer, entonces se cuelga. Entonces ustedes tienen que después comprender, ver el código y ver en qué parte se han equivocado para poder resolverlo. Java siempre les tira una ayuda, ¿sí? Y les dice, en este caso, vean que le está marcando, si yo hago clic acá, me dice cuál es la línea que Java detecta que hay un error. Entonces, si ustedes hacen clic, automáticamente se les subraya la línea en la que Java cree que está el error. Y si ustedes revisan ahí, y se pueden analizar, estoy fuera del rango, entonces colocan otro valor y ya no les va a dar el error. Eso es trabajar con cadenas de caracteres. Tienen muchas posibilidades, muchas opciones para trabajar con las cadenas. ¿Sí? Después vamos a ver los ciclos que me van a permitir recorrer una cadena de caracteres y ir de una posición a la otra. O sea, en vez de hacer 1, 2, acá, 3, yo lo que voy a hacer es, por un medio de un ciclo, hacer que esto sea una variable y por esa variable ir cambiando una y otra vez, así hasta el tamaño total y que me muestre cada uno de los valores, por ejemplo. Ahí era que se usaba el más, Claro, exactamente. Ahí se usa incremento. para incrementar cada uno de los valores. Profe, ¿y hay algún manual o algo en donde nos muestre, por ejemplo, todas estas variables que se pueden usar? Sí, la documentación siempre en Java, ustedes, y ya van en la página de Oracle ahora, y ahí ya les manda toda la documentación de Java. O si no, ponen directamente lo que ustedes están buscando. Por ejemplo, vamos a poner acá Java string. ¿Sí? Entonces, en la ayuda, clase string, por ejemplo, acá, no puedo ver bien ahí. Acá les muestra en la documentación de Java, les dice cuáles son todas las formas que yo tengo para usar o cómo yo puedo usar esto y cuáles son los métodos que tiene. Acá vamos a ver más cómo son los constructores y luego tengo los métodos. ¿Ven? Tengo el método este para modificar. Tengo este método charat, este. Y me dice qué tipo me devuelve. Tengo este B para concatenar, contains. Este método, por ejemplo, ya si lo traducen, le dice que les va a devolver si es que ocurre una secuencia, o sea, yo dentro de mi cadena, si tengo alguna frase que esté contenida dentro de esa palabra, ¿sí? Con cat voy a juntar dos palabras en una sola, comparar, voy a comparar una cadena con otra para ver si que son iguales, son distintas. Ends with, esta también es muy utilizada para ver si es que una frase termina con una determinada palabra que ustedes le pasen por parámetro. Si ustedes le van a pasar un parámetro y va a decir, a ver, si es que esta cadena termina con esto, entonces lo muestra. Equals también, para saber si es igual a otro. ¿Qué más? Index of. O sea, les dice dónde, en qué parte de la cadena comienza con
un determinado valor o una determinada variable que ustedes les manden. Acá, por ejemplo, les dice que les diga, a ver, se retorna el string donde ocurre la primera ocurrencia del carácter que ustedes les mandan. Si ustedes le ponen al texto, no sé, la A, por ejemplo, y ese método le va a devolver en qué parte ocurre la primera aparición de la letra que ustedes están buscando. Is empty, esto por ejemplo les sirve para saber si es que la longitud es 0, o sea, si es que una cadena está vacía. Entonces por ahí cuando ustedes necesiten pedir por parámetro, dice ingresame tu nombre, ¿sí? Y yo le pongo campo vacío. Con este método yo voy a saber si es que el usuario ha ingresado un valor o no. Entonces le voy a decir que si ingreso vacío, le vamos a poner un cartel que diga ingresame de vuelta porque ingresaste el nombre vacío, por ejemplo. ¿Sí? Reemplazar. Entonces tengo varias funcionalidades dentro de la cadena. Esta, por ejemplo, se utiliza mucho, tu lowercase y tu uppercase. ¿Sí? Miren. ¿A dónde entró, profe, para ir a esa lista? En la documentación de Java, o lo mismo acá, en esta parte, cuando ustedes van ahí, ven que ahí les dice cuáles son, ¿dónde está? Cuando ustedes ponen frase, punto, y ahí, a medida que ustedes van viendo cada una de las opciones que sale, el Java, automáticamente ustedes pueden entrar y ver la documentación o ver cómo se lo utiliza. Por ejemplo, tu uppercase, ¿sí? Si ustedes hacen clic ahí, ¿ven? Ustedes pasan el mouse y le dice, este elemento no está utilizado. Veamos acá. Si yo hago eso y le asigno a otra variable string, vamos a definir otra variable string acá. Vamos a hacer así. Ahora yo voy a mostrar. Yo voy a escribir esa frase y vean cuál es el resultado que me muestra al aplicarle este método, tu uppercase. ¿Qué es lo que hace? Me convierte en mayúscula cada uno de los caracteres que yo tengo ahí. ¿Sí? Me los convierte todo a mayúscula. O el otro, el to lowercase, me convierte todo a minúscula. Entonces, todo lo que yo muestre acá siempre lo va a mostrar en minúscula. Entonces tengo muchas funcionalidades y todo está en la documentación. Como les digo, ustedes colocan el Java y colocan el tipo que ustedes quieren trabajar. Si acá colocan, por ejemplo, byte, y le va a salir todas las opciones que tienen con esa clase del número byte. Después vamos a ver que podemos trabajar a una variable byte, pero ya no como un número, sino como una clase. ¿Sí? Eso vamos a ver más adelante. Porque miren, si yo acá tengo esto, por ejemplo, tengo in, y si yo hago lo que quise hacer hace rato con 10, por ejemplo, y yo digo, a ver, ahora quiero ver qué otras opciones tiene valor, y yo le hago el punto, y no sale nada ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un tipo de dato primitivo. Esto es un objeto. Un objeto tiene un valor, o sea, un dato, y además tiene funcionalidades adentro. Y todas esas funcionalidades son, o sea, yo accedo a esas funcionalidades por medio del punto. Cuando hago el punto, veo qué opciones tengo y de acuerdo a lo que yo necesite hacer, elijo y ya trabajo sobre eso directamente. Entonces, como que es mucho mejor trabajarlo de esa manera.
Con objetos siempre va a ser mucho mejor trabajar. Bien. ¿Qué más? Vamos viendo acá, tenemos las cadenas. Cómo crear una cadena. ¿Sí? Es lo que ya vimos. Generalmente la creamos de esta manera. Esto vamos a ver más adelante, que van a ser la manera de crear objetos. ¿Sí? Cuando yo quiero instanciar un objeto, más adelante vamos a ver que lo usamos de esta forma. En vez de stream, vamos a poner el nombre del objeto de la clase que yo quiero instanciar. Los operadores, de lo que estaban preguntando hace rato, aritméticos, relacionales, lógicos y sentencias. Los tipos de sentencia, que es lo que ya vimos. Incremento, decremento. Y después tenemos que empezar a ver sentencias de control. El if, que es para el sí. O sea, si pasa algo, quiero que haga una cosa. Si no, quiero que haga otra cosa. Y después las sentencias de bucle, o sea, de ciclos. Quiero que recorra algo, quiero que se ejecute por, no sé, una determinada cantidad de veces, o que vaya desde un lugar a otro, o bien mientras una variable sea verdadera, por ejemplo, o mientras la condición se cumpla, quiero que siga ejecutando eso. Entonces, eso nos va a ayudar mucho para el tema de las variables, esta de acá con las tipo string, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver muchísimas cositas lindas con eso. Bueno, vamos terminando por hoy, chicos. Yo los invito a que completen todos los trabajos prácticos y vayan viendo esta nueva parte de la teoría, ¿sí? Que son cortitas estas teorías, así que ya con las otras clases que vienen ya lo vamos a poder ir viendo. Vayan leyendo por lo menos para saber de qué se trata, y ya en la clase que viene yo les voy poniendo ejercicios y lo vamos haciendo y resolviendo. Profe, Profe, disculpe, sí, ¿está para... el PDF? ¿Cómo? Sí, Habla vos. habla. Habla Y disculpe, profe, el PDF de la clase número 4, 6, 5, 4, 5. Estamos por la 4. La 4, PDF 4, porque me cortó el audio, recién puedo ingresar hace 10 minutos. Dale, gracias. Ahí le pasé la contraseña, chicos, perdón. Sí, coloquen el ¿Hasta presente. cuándo se puede entregar el práctico? No es obligatorio que entreguen el práctico, ¿sí? No es obligación entregar el práctico, pero sí les va a servir para ustedes, o sea, para saber si que están haciendo las cosas bien o no, ¿sí? No es que yo les estoy obligando a que me entreguen o cosas por el estilo. Pero si es que alguien quiere que les corrija o no sé, tienen algún tipo de duda, saben que lo pueden hacer. Recuerden que de acá a un mes más o menos, creo que poco menos, tenemos el parcial, así que va a ser muy importante que estén todos estos temas que estamos viendo, que los entiendan bien, porque le van a hacer preguntas sobre eso. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, consultas? Lo vamos viendo y si no, ya vamos terminando con la clase. Ninguna, profe. No, ninguna, profe. Bueno. Bueno, vayan terminando, chicos, el trabajo, y ya saben, me pueden mandar un correo con la duda y consultas que tengan, ¿sí? Y todo está Bueno. en la plataforma, ¿sí? Vayan ahí. Profe, Módulo. perdón, el tema este de la sentencia de control y los bucles lo vamos a ver en profundidad más adelante, ¿no? O sea, ejemplos y eso.
Sí, ya en la clase que viene comenzamos con eso directamente. Ya en una sola clase lo podemos ver tranquilo. Ah, perfecto. Y por eso le pido... Profe, otra consulta. Con respecto a la grabación de las clases, no está de forma sincrónica en YouTube. Creo que no hay ninguna clase de usted todavía. Hay de otras comisiones y por ahí estaría bueno poder repasar la clase que nos da usted para no perder, para poder aplicar más la práctica, ¿no? Bueno, ya voy a preguntar a ver por qué no están subiendo las clases. Pero por las dudas, ustedes también manden si no, manden un ticket ustedes acá. Desde... Profe, vi que están las clases de usted, pero de la comisión 5. ¿Sí? Calculo que pueden ser válidas igual. Sí, sí, porque son los mismos temas. Son los mismos temas. Si no, abran un ticket ahí, pregunten por la clase tal y que se así los chicos los ven. Pueden subirla. Bien, bueno chicos, entonces cualquier cosa, dudas, ya saben, también tienen las clases de consulta mañana, el sábado, así que aprovechen eso y traten de ponerse al día y bueno, vayan leyendo la teoría. La clase que viene comenzamos con práctica directamente y les voy dando un ejemplo de cada uno de los contenidos. Así que bueno, buen fin de... Profe, ¿dónde está la clave de asistencia? La pasé en el chat. No me sale seguramente. Ahí la comparto de vuelta y otro chico la compartió también. ¿Te sale? Bueno. Gracias, Bueno, profe. Buen fin de... Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao.